Amén. Hermanos, abren sus Biblias en el libro, la epístola a los Filipenses. Estamos en capítulo 2 y vamos a hablar hoy de ocupándonos en nuestra salvación. Y dice así la palabra de Dios de capítulo 2, de versículos de 12 al 18. Del 12 al 18. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de ocupándonos, de dónde ocuparnos en nuestra salvación. Y vemos entonces, hermanos, que puede que no sepamos por qué Dios decidió salvarnos. Yo no te puedo decir a nadie aquí que yo sé por qué Dios me salvó o por qué te salvó. Porque simplemente sabemos que es por gracia y por amor. Pero sabemos también, hermanos, que Dios nos salvó y no sabemos por qué. Eso es un misterio. Entonces, pero una cosa yo sé, aunque no podemos saber por qué, pero en este pasaje se nos enseña lo que Él espera de nosotros con respecto a la salvación que Él nos concedió. En otras palabras, no dice por qué, pero dice lo que Él espera de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta salvación que Él nos dio? Y vemos entonces que no solo somos benefactores de esta gracia salvadora de Dios, sino que somos también administradores de esa gracia. Somos mayordomos. Es decir, que Dios te salvó y te bendijo con su gracia, con su salvación. Por gracia soy salvo, dice la Biblia. Pero, ¿qué espera Él de nosotros? La Biblia nunca dice por qué nos salvó. Nada más dice por su beneplácito. En capítulo 1 de Efesios dice, su buen placer, Él quiso salvarnos. ¿Por qué? Eso está nada más en su mente. Él sabe lo que está haciendo. Pero, una pregunta, tenemos que entender aquí. ¿Vamos a malgastar lo que Dios nos ha confiado? ¿O vamos a utilizarlo para su honra y su gloria? Uno puede o no confunde perder la salvación con malgastarla. Dios nos salvó y es para siempre, una vez para siempre. Leer Hebreos, leer muchos lugares, en Efesios, en Juan. La Biblia es muy clara. Él no va a perder ninguna de sus ovejas. No es el punto ahorita. El punto es, si usted o yo seremos culpables de malgastar la salvación que Él nos ha dado. Vemos entonces aquí primero, en versículos 12 y 13, dice, ocupándonos en nuestra salvación. Y Él dice aquí, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Paramos aquí. Primero, hermanos, debemos de pasar lo que hacemos en nuestras propias convicciones. En otras palabras, ellos eran los hijos en la fe de Pablo.
Pablo fundó la iglesia en Filipos. Recuerda que llegó, la primera convertida fue Lidia, ahí en la oración, en la ribera de un río, y estaban las mujeres orando, y habló, y Dios abrió el corazón de Lidia, ella entendió y aceptó el Señor. Y después hasta invitó a todos a que fueran, a Pablo y su equipo, a su casa, y los atendió. Era vendedora de púrpura. Era una mujer con buenos modos económicos. Pero más que eso, se convirtió en millonaria espiritualmente. Y vemos entonces aquí que Pablo está diciendo, mire, yo he estado con ustedes. Y ustedes obedecieron al Señor y fueron muy activos y obedientes. Ahora yo no estoy con ustedes. Ahora yo estoy encarcelado en Roma. Tal vez iré a ustedes, tal vez seré ejecutado. Pero estando yo presente o ausente, dice él aquí en versículo 12, así dice, sino, dice aquí, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hay muchos que cuando reciben a Cristo son bebitos en la fe y pues hablando espiritualmente hay que cambiar sus pañales, hay que limpiar su vómito y hay que darle de comer, hay que cuidarlos, son bebitos en la fe, pero van creciendo. Y hay personas que cuando reciben a Cristo no quieren dejar de soltar de la mano de aquella persona que lo trajo a los pies de Cristo. Y conscientemente o conscientemente comienza a confiar más en este hermano que su padre o madre en la fe. O algunos que dependen mucho del pastor o de algunos líderes en la iglesia y de veras nunca han salido a caminar confiando en el Señor, basando todo lo que hacen en su propia fe. Todos nacimos, bebitos no pueden cambiarse, bebitos no pueden bañarse, bebitos no pueden alimentarse, se entiende. Pero no vamos a caer en lo que dice en Hebreos 5, diciendo ya después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, todavía tener necesidad de leche. Y eran inmaduros y no crecieron. Y Pablo no quería eso para los filipenses. Pablo no quería que ellos dependieran tanto de él, sino que dependieran más en el Señor. Y yo me pongo a pensar también en las iglesias, incluso esta. Hay iglesias que siguen muy bien cuando está cierto líder, cierto pastor, y de repente se va el pastor a otra iglesia, o se jubile, o el Señor lo recoge, ya no está más. Y la iglesia literalmente casi muere, y se quedan unos cuantos, y no es como antes. Yo oro por eso, por esta iglesia. Yo no quiero eso por ustedes. Yo no quiero que ustedes sigan al Señor por mí. ¿Qué va a predicar el pastor el domingo? ¿Qué nos va a enseñar el domingo? ¿Qué el miércoles? No, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a caminar y andar por nuestra propia fe. Es lo que enseñamos a nuestros hijos cuando eran niños también. ¿Sabe? Llega un día, mis hijos, que ustedes van a salir por esa puerta y usted va a tener que ya depender de tu Dios, no el Dios de papá y mamá. Ustedes van a tener que adueñarse de tu fe y de tu Dios. Y no nada más siempre depender. Y hay muchos maridos. Mi mujer va a la iglesia, va a orar por mí. No, tú tienes que orar por tu propia cuenta. Tú tienes que andar y no depender de tu esposa o de tu esposo, si eres una mujer, o niños que dependen de sus padres. Llegamos al punto que tenemos que ya lanzarnos por fe y desligarnos, despegarnos de la persona en quien confiamos tanto y dependemos tanto de esa persona. Y Dios quiere que tú dependes de Él. Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Que basar lo que hacemos en nuestras propias convicciones. Hay iglesias así. A veces hay misiones que dependen de iglesias más fuertes. Y aquí en el estado de Texas hay misiones de 40, 50, 60 años. Nunca se han desligado de la iglesia madre o patrocinadora, porque ellos son los ¿qué vamos a hacer? Si no podemos, ellos pagan la luz para nosotros, ellos pagan el... No, tenemos que lanzarnos por fe. Y Pablo está escribiendo a toda una iglesia y se puede aplicar al individuo, es la misma enseñanza. Examina tu corazón, ¿tú dependes mucho de alguien?
Tal vez del pastor, tal vez de la persona que siempre ha sido tu líder espiritual, que siempre te enseña y ora por ti. Y tú llegaste a los pies de Cristo por medio de esa persona. Qué bueno, ámala, apréciala. Pero tú ya tienes que andar por tu propia fe. Y no puedes estar dependiendo de otros. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y después, porque vamos a hablar de ocuparnos en nuestra salvación. Yo no puedo ocuparme en tu salvación, ni tú, mi hermano, mi hermana, puedes ocuparte en mi salvación. Y por eso Pablo escribió aquí en versículo 12, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Que si toma en serio lo que estoy diciendo, hazlo con temor y temblor. No así nomás a la aventura, ahí se va. Muchos andan en su fe así. No hay temblor y temor, porque no hay seriedad. No ha tomado en serio, anda tan distraído con sus negocios, con su recreo, con su familia, con sus biles, con sus cuentas, con su salud. Pero lo espiritual lo echan a un lado, no hay tiempo. Entonces vemos aquí ahora, estamos llamados a ocuparnos en nuestra propia salvación. Y saben, es muy importante aquí que entendamos esto. Saben, ustedes tienen que entender, es como que tu vida, es como que tu salvación, como Dios te regaló un estambre de lana. ¿Ok? Un estambre de lana. ¿Y ustedes qué es un estambre de lana? Bueno, un estambre de lana es nada, en el principio es lana, nada más. Es un estambre. Y la verdad es que, ¿qué vas a hacer con este estambre que Dios te ha dado? Ahora, yo sé que pronto va a estar en la pantalla, pero el hecho es, si ustedes observan, hermanos, ¿qué es eso? Eso representa la salvación que Dios te ha dado. Este estambre es nada más que, es como hilo de lana, es pura lana. Y si Dios me regaló esta lana, pero ¿qué espera Él de mí? Si esa lana representa mi salvación, ¿en qué se convierte esa lana? Pues se puede convertir en un suéter, por ejemplo. Se puede convertir en un suéter y puede convertirse en muchas cosas. Si usted se pone a pensar, esa lana se convirtió en suéter. Ahora, no es la misma. Puede comprar 2, 3 estambres y las mujeres que andan tejiendo ahí y llega a ser un suéter. Ahora, ¿qué vale más? ¿El estambre o el suéter? Pues el suéter habla de trabajo, de esfuerzo y de amor, porque tal vez es una abuelita que quiere regalar a su nieto un suéter, o una esposa regalar a su señor, a su esposo, un suéter. Pero otros prefieren otra cosa. Tal vez está más frío y necesitan una gorra para cubrir su cabeza. Bueno, el mismo estambre puede hacer una gorra. Dice, ¿qué tiene que ver todo eso? Dios te ha dado no estambre, pero una salvación. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué es lo que vas a entregar al Señor al fin de tus días? Lo mismo estambre como el siervo, el mayordomo malo que enterró el talento, ni siquiera llevó con los banqueros por intereses, y el otro que recibió uno dio 2, el otro que dio 5 le dio 10 y se multiplicó. ¿Qué vas a hacer tú en aquel día? ¿Entregar al Señor su estambre? Aquí está el estambre, Señor. Y tú has llegado y vas a ver que has vivido nada más para ti y no para Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué hacer con nuestra salvación? Ocuparnos en ella. ¿Cuál es la regla que Dios nos ha dado para hacerla? Porque si usted fija bien, el estambre tiene su regla. Y nosotros tenemos que entender, Dios nos ha dado reglas también para cómo ocuparnos en nuestro estambre o salvación. Y si usted mira aquí conmigo, versículo, por ejemplo, capítulo 2, y ven aquí ustedes el versículo 16. Asidos de la palabra de vida.
La palabra es nuestra regla. Si quieres saber cómo ocuparte en tu salvación que Dios te ha dado, léela, estúdiala, apréndela, memorízala, medita en ella y vas a tener la regla en tu corazón y tu vida será una vida digna de ser entregada a tu amado Señor al fin de tu jornada. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Y el versículo 12 dice claramente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. No es una sugerencia, es un mandato bíblico. No como en mi presencia solamente, es decir, no cuando está su pastor o algún hermano o hermana que ha sido muy significante en tu vida, pero aún cuando estás solo y llega el día que tienes que ya depender del Señor y soltarle la mano a esa persona que te ha ayudado. Y después que dice aquí en versículo 12, dice aquí: sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? La Biblia dice que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos rendiremos cuenta al Señor por nuestras vidas. ¿Qué has hecho con tu salvación? ¿Qué estás haciendo con tu salvación? El tiempo se está acabando. Si tú dices: pues yo he provisto por mi familia, ¿qué tiene que ver? Los mundanos también proveen por su familia. Muchos hombres muy trabajadores que no conocen a Cristo. Hay animales, los pajaritos proveen por su familia. Ese es tu deber, pero eso no tiene que ver con tu ocupado en vuestra salvación. Pues tú trabajando, tú ayudando a mucha gente. Qué bueno que está trabajando. Dios no quiere flojos. Hay muchos del mundo que trabajan. Pues yo voy a la iglesia, qué bueno. Hay muchos que van a la iglesia que no son salvos. ¿Ha oído de la parábola de la cizaña y el trigo? Los dos van a la iglesia. Hay muchos inconversos en las iglesias. No, hermano, está hablando aquí de algo más profundo, de tu relación con Dios y tu andar por fe, confiando en Él y haciendo algo con tu salvación. Vemos también entonces, como aquí dice en Romanos 14, y aquí tengo sus notas: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ves? Cada uno de nosotros. Dios va a demandar de nosotros. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Sí? Tenla para contigo delante. No, depende de otros. Dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cada uno es responsable. Cada uno tiene que tener sus propias convicciones, sus propios criterios delante de Dios. Y no creer algo que simplemente porque otros dicen. Por ejemplo, hay pastores que enseñan, iglesias que enseñan que jugar las barajas es pecado. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que es pecado? ¿Estás apostando? ¿Estás apoyando a los casinos? No. ¿Estás en tu casa jugando un juego con tus hijos, con tus seres queridos? ¿Dónde está el pecado en eso? ¿Qué es pecado jugar billar? ¿De veras? Pues yo tuviera dinero y espacio, más espacio, no tengo espacio para una billar en mi casa. Yo pudiera, lo tendría. Si aquí podemos poner una en la iglesia, lo pondría. Pero la cosa es, no es pecado. Pero dicen, ¿qué dice la Biblia? ¿Ves? Ocupado en su salvación. No deja que otro te diga lo que vas a hacer con tu salvación. Tú busca el rostro del Señor. Y así como hablé de una abuelita que con mucho amor y cariño hizo un suéter para su nieto, o botitas para un bebito recién nacido. El hecho es, hay miles de cosas que se puede hacer con estambre. Yo me acuerdo cuando estaba en el norte, había muchas mujeres que lo hacían, cubrían en el baño el extra papel de baño con algo que tejían, era tejido. Hay otros que hacen hasta peluches para niños. Hay tantas cosas. Tú busca el rostro del Señor. Entrégale tu vida, presenta su cuerpo y su espíritu en sacrificio vivo y Él te dirá lo que Él desea. Y con temor y temblor y mucho amor, tú vas a estar tejiendo tu vida para entregarle algo al fin de tu vida. Eso es ocuparte en tu salvación. No que tú vas a ganar la salvación.
No la puede ganar ni la puede perder. Es don de Dios para que nadie se glorie. Pero ¿qué vas a hacer con él? ¿Y qué estás haciendo con tu salvación? ¿Ves? Por eso Él te ha dado el Espíritu Santo para guiarte. Te ha dado su palabra es la medida, es la regla marcada, como dice uno de los himnos. Si quieres andar en Jesús, tienes que seguir la Biblia. Entonces, no hay otra manera de ocuparnos en nuestra salvación. Deja de estar pensando lo que los demás dicen. Hay hermanos que, por ejemplo, en nuestro caso lo hemos usado. Nosotros tenemos en Navidad a veces una actividad. Y ahí están los reyes, ¿verdad? Magos, y ahí está el niño Jesús y María y José y los animalitos. Oh no, eso es sacrilegio. Yo no estoy hincando orando a eso, eso es un adorno. Pero algunos dicen, yo no creo en eso. Bueno, no lo compres, yo lo compré y lo uso. Si no le gusta, no ve a mi casa y no lo mires en diciembre. Muy sencillo. Es libertad, hermanos. Sí. Y esas son las cosas que tenemos que cuidar. Hay gente que les gusta música mariachi y norteña, pero cristiana. Oh, suena como cantina. Ese es tu problema. Si el hermano está contento, gloria a Dios. Está adorando a Dios, alabando a Dios con la música que le gusta. ¿Cuál es tu problema? Sí, esas son las cosas. Ocupado en tu propia salvación, de que el otro ocupe la de él. No anda diciendo a otro, tú tienes que tejer tu propio estambre. No anda pensando en estambre de otros. De eso se trata aquí. Entonces, vemos entonces también que cuando estamos ocupando, eso es lo hermoso. Tenemos la regla, la palabra, tenemos el Señor que vive en nosotros por su Espíritu Santo. Miren, ¿qué dice la Biblia? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿qué? En la fe, no por la fe, pero en la fe del Hijo de Dios. Que si la fe de Cristo mismo está dentro de mí, yo tengo su mente. La mente de Cristo está en nosotros y su fe, la fe de Él está. Sí, tú no vives nada más por tu fe, tú vives por la fe de Cristo, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que Cristo mismo está en nosotros, guiándonos en cómo ocuparnos en nuestra salvación. Tú no estás solo. Hermana, no estás sola. Tú tienes al Señor, tú tienes su palabra, tú tienes su Espíritu. ¿Qué más quieres? Deja de estar escuchando tantas voces que tienen nada que ver con Dios. Muchas veces hay muchos que creen que saben lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos. ¿Sabe? Busque el rostro del Señor. Es lo que Pablo está enseñando a su pueblo. Estoy ausente. El gran apóstol Pablo no está con ustedes. ¿Qué van a hacer? Van a obedecer aún más. ¿Por qué? Porque aman al Señor, porque el Señor es la luz de ellos. Vemos entonces que es Cristo que vive en nosotros. En versículo 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Quiere decir que, vamos a ser francos, está hablando aquí con los que conocen a Cristo. Si tú conoces a Cristo, ¿qué pasa? Todo cambió. Usted es una nueva criatura, nueva naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Las cosas que Cristo quiere es lo que tú quieres. Las cosas que Cristo aprueba es lo que tú apruebas. ¿Y quién ha cambiado esos deseos en ti? ¿Quién es que ha cambiado ese deseo ha quitado ese deseo de la borrachera y fumar y vulgaridades y todo eso? ¿Quién es que le quitó todo eso? Fue el Señor. No es que usted dijo, ya no quiero fumar, ya no quiero decir maldiciones, no. Cuando usted nació de nuevo, Cristo entró en usted y con Cristo vino su mente. Tenemos la mente de Cristo y con Cristo vienen los deseos de Cristo. Y es Él que hace el querer y el hacer en nosotros. Aparte que debemos ocuparnos de nuestra salvación, Él está dentro de nosotros dándonos la habilidad y capacidad de hacerlo. Porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Somos una bola de inútiles, dice la Biblia. Lo que dijo usted, mira, ahí está en Romanos 3, a la una se hicieron ¿qué? Inútiles. Pero con Cristo es diferente. Y es Él que nos da el deseo y el querer de hacerlo. Mire,
¿Cuándo es que usted a veces se siente más triste y más culpable? Cuando usted hace algo que usted sabe que no debería haberlo hecho. Y usted fue en contra que el deseo de Cristo. Hoy te quebranta el corazón, como que está torciendo el corazón. Sí, porque tú y yo hemos sido culpables de entristecer al Espíritu Santo. Pero ¿por qué lo hacemos triste? Porque Cristo está en nosotros. Y Él está triste cuando hacemos lo que Él nos quiere. Y se pone feliz cuando hacemos lo que Él quiere. Es Él, y aquí dice, versículo 13, es muy claro. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y por su buena voluntad, porque Él quiso hacerlo. Él nos está cambiando. Entonces estamos ocupándonos de nuestra salvación, y mientras estamos ocupándonos de nuestra salvación, Cristo está siendo formado en nosotros. Vemos entonces, es Cristo quien vive a través de nosotros. Es decir, que es Él que somos como guantes, y Él entró en el guante, y el guante ahora tomó la forma de su mano y sus dedos, y Cristo está en nosotros. Pero después vemos aquí resplandeciendo en medio de un mundo en tinieblas. Es un mundo entenebrecido, hermanos. Y vemos aquí en versículo 14 al 16. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pues no es para nosotros, para otra iglesia. Aquí nadie murmura, ¿verdad? Nadie se queja aquí, ¿verdad? Dice, yo me he quejado, yo soy pastor. Y yo sé que todos hemos entrado a una etapa de quejas, murmuraciones. Si no fuera así, no estaría en la Biblia. ¿Por qué está eso en la Biblia? Porque murmuramos, hermanos. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Somos hijos de Dios. Ahora, si somos sin mancha o no, es otra cosa. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora paramos aquí. Primero, hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos vivir en armonía. ¿Ok? Aquí dice en 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Normalmente nuestras murmuraciones y contiendas es contra uno al otro. ¿Qué está diciendo él? Y después va a tocar ese tema en capítulo 4 con dos mujeres, Evodia y Síntique, que estaban causando problemas en la iglesia. Hay dos bandos ahí, uno por Evodia, otro por Síntique. Iban a dividir esa iglesia, esas dos mujeres. Entonces, él ya está comenzando a hablar de eso. El grupo de Síntique hablaba contra el grupo de Evodia. El grupo de Evodia hablaba contra el grupo de Síntique. Y a veces, hermanos, una persona puede causar división en una iglesia. Aquí eran dos personas. Y Pablo ya tenía en mente eso, por eso habló de eso ahorita y vuelve a hablar de eso en capítulo 4. Entonces nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque no hay hermanos y hermanas perfectos en ninguna iglesia. Y cuando yo oigo cosas que, bueno, hay chismes en la iglesia, yo digo, buena suerte en buscar una donde no hay. ¿Ok? Buena suerte. Pero el hecho es, como pueblo de Dios debemos de vivir en armonía. ¿Qué dice la Biblia en Salmo 133? Oh, cuán delicioso es cuando los hermanos viven juntos en armonía. Y es ahí donde Dios envía, ¿qué? Vida eterna. Y muchas veces, hermanos, se nos olvida eso. Y por eso el versículo 14 dice, hace todo sin murmuración. ¿Por qué? Porque él dijo, debe de haber unanimidad en la iglesia. No nomás unidad, unanimidad, de un solo sentir. Y él hablará de eso más adelante. Y vamos a tocar ese tema. Pero primero vemos aquí también que debemos también, hermanos, entender que deberíamos dar un buen testimonio ante nuestra generación. Nosotros no estamos en el tiempo del Señor 2000 años para atrás. No estamos en el tiempo de Martín Lutero unos 500 años para atrás. No estamos tampoco ni siquiera en la generación de 100 años para atrás. Dios no va a demandar de nosotros por lo que pasó antes de nuestra existencia. Pero aquí estamos ahora.
Y podemos quejarnos que antes la vida era mejor, todo se ha puesto peor, y es verdad, se está poniendo peor. Pero haga todo sin murmuración. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, la generación en que vivimos, vemos aquí, es maligna. Quiero que miren conmigo en Deuteronomio 32. Deuteronomio fue durante el tiempo de Moisés, en capítulo 32. ¿Y qué dice? En capítulo 32, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos también en versículos 4 y 5, hablando de la roca que es nuestro Señor. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya. Okay, la corrupción no es suya. Vivimos en un mundo corrupto, pero no es de él. Él no es corrupto. Entonces vemos aquí que la humanidad, hermanos, yo tengo tres cosas que yo quiero compartir acerca de la humanidad. Somos humanos y vivimos en una generación de humanos. Primero, hermanos, hemos visto en 32:5. La humanidad es corrupta. Muchos piensan, el gobierno mexicano es corrupto, hermanos. Hay corrupción en todas partes. México no es el único país corrupto. Cada persona es corrupta de alguna forma. ¿Ok? No hay gente que no son corruptas. Está hablando de la humanidad. Si ustedes recuerdan capítulo 3 de Romanos, dice, no hay ningún bueno, ni siquiera uno. No hay nadie que hace lo bueno. A la una se hicieron inútiles, vamos a ser corruptos también. La humanidad es corrupta. Y nosotros vivimos entre corruptos. Más bien, algunos de aquí que no tienen a Cristo, tú eres corrupto. Éramos todos corruptos antes de conocer a Cristo. No tiene que ser un oficial de gobierno. Tiene que ver con tu relación con Dios. Tú eres corrupto. Tú no puedes hablar con Él. Estás dañado, estás muerto, lo que tú quieras. Su línea de comunicación está corrupta. Ya no hay manera de hablar con Dios aparte de Cristo. Entonces, vivimos en una generación corrupta. Pero también, ¿qué son los hombres sin Cristo? No hay que buscarlo. Ahí está en Juan, si uno quiere buscarlo después, en Juan 8:44. Todos que no conocen a Cristo son hijos del diablo. Pues he dicho muchas veces, no te cases con un inconverso, porque si no va a tener el diablo por suegro. ¿Okay? Y si usted cree que los suegros humanos son difíciles, tú no quieres el diablo por suegro. Y vemos, la Biblia dice, no unáis desigual en yugo. No dice la Biblia eso, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene luz con las tinieblas, con la oscuridad? Belial, que es el diablo, con el Señor, con Cristo. Eso está en 2 de Corintios capítulo 6. Lo que quiero decir es, los del mundo, la generación que vive, son del diablo. No reconocen eso tal vez, muchos ni creen en el diablo, eso no cambia el hecho. Y después vemos también que son enemigos de Dios. Este mundo está en enemistad contra Dios. Mira conmigo Santiago capítulo 4. Despuésito de Hebreos. Santiago capítulo 4. Aquí dice versículo 4. Hablando a los cristianos. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Después dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho, que es Cristo, morar en nosotros, nos anhela celosamente? Dios es celoso. Y cualquier mujer estaría celosa viendo a su esposo coqueteando con otra, o viceversa, que un hombre ve a su esposa coqueteando con otro, ¿cómo no va a entrar los celos? ¿Y usted cree que Dios es diferente? Fuimos hechos a su imagen. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando tú eres un hijo de Dios y tú eres la novia de Cristo,
Él no quiere que tú andes coqueteando con el mundo. Es una cosa, tienes que vivir en el mundo. Es una cosa, disfrutar, el camping, una película con tu familia. No hablan nada de eso. Hablan de hacerte tan amigable con los del mundo, ya te apartas del Señor. Porque, o lo que el mundo le atrae. Te da esto, más dinero, más fama, más esto, más placer. Y tú te vas desviando más y más por el mundo. Y las cosas de Dios son secundarias en tu vida. Tú eres un adúltero espiritual. No es palabra mía, hermanos, es palabra del Señor. Y vemos entonces hasta más adelante en capítulo 4. Hay que buscarlo en Santiago. Habla, hey, los que dice... Vamos, los que dicen, iremos a tal ciudad y traficaremos un año y ese, nada más negociantes, dinero, dinero. Dice, tú ni sabes, tu vida es como que un vapor, una neblina. En vez de decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos tal. En otras palabras, tú ni sabes si vas a vivir, andas planeando cosas. Cuidado, hermanos, cuidado. Y vemos entonces aquí, esa es la generación en que nosotros vivimos, maligna y perversa. Hombres casándose con hombres, hombres diciendo que son mujeres, mujeres casándose con mujeres, mujeres diciendo que son hombres y otros que ni saben lo que son. Mire, hermanos, yo le voy a decir la verdad. El gobierno mismo está apoyando gente enferma que necesitan ayuda. Años para atrás buscarían ayuda. Este se cree mujer y es un hombre. Ahora hay que apoyarle. ¿No ven ustedes la generación en que vivimos es perversa? Y no más perversa, maligna. Es decir, tiene un cáncer, está horrible. Entonces Dios dice, no quiero que te vayas de la generación, quiero que brille tu luz en esta generación. Entonces estamos llamados a resplandecer en versículo 15. Y aquí dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. A veces no somos sencillos, somos muy jactanciosos. Cuando habla de Cristo, habla con sinceridad y sencillez, hermanos. A veces hablamos con la gente con falta de amor. ¿Tú crees que porque tú dices la verdad? Hay que hablar con amor. ¿Ok? Y no le hace que tan perversa. Puede ser una persona tan llena de tatuajes y con toda clase de piercing, como dice, de anillos. Y puede ver que ni se ve su piel de tanto tatuaje. Ámalo. Yo me acuerdo una vez vino un señor, me acuerdo su nombre era Julio, hace como 5 años. Él vino aquí a la iglesia y le gustó. Lleno de tatuajes. ¿Alguno de ustedes se acuerda de él? Lleno de tatuajes. Y él después me habló, después de 2 semanas hablamos. ¿Sabe qué, pastor? ¿Qué? Quiero decirle algo. ¿Qué? Yo no puedo creer, en esta iglesia nos hace sentir bien. Yo he ido a otras iglesias y como que me miran y todo. Le dije, mire, dentro de todos tus tatuajes, tú eres una persona en necesidad de Cristo. No me importa qué tienes en tu cuerpo. Y hay gente que viene con pelo verde y morado y quién sabe qué es Spike, ¿verdad? Todo eso. Bienvenidos a todos. A mí no me importa, que vengan. Pero dejó de venir, no por la iglesia, pero por su esposa. Porque ella buscó al mundo y no quería ir a la iglesia. Mas él se disculpó, se despidió de mí y me dijo, pastor, de veras, yo doy gracias porque he sentido muy bienvenido en esta iglesia. Y pues nos explicó. Pero la cosa es, hermanos, nosotros tenemos que entender, este mundo es un mundo perverso y ha afectado a la gente. ¿Cuál es nuestro deber? De amarlos. Mostrarles el amor de Cristo, aceptarlos, no aceptar su estilo de vida, no tenerlos como miembros, pero bienvenido. ¿Quieres sentar y escuchar la palabra? Es capaz que te va a impactar de manera negativa, no te caerá bien, pero bienvenido. Porque la palabra es como espada de 2 filos, que penetra, hermanos. No quiero que nadie venga a la iglesia para que se sienta bien, quiero que venga para que estén bien con el Señor. Tu sentimiento para mí es secundario. Es tu estatus, tu condición delante de Dios. Eso es primordial para mí. Si tú vienes llorando, riendo, contento, triste a Cristo, lo importante es que venga a Cristo. Entonces vemos aquí, estamos llamados a resplandecer. Y mira el versículo 15, él dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué estamos resplandeciendo? Pues piensa en una estatua.
y se aprecia en el día, pero en noche no se mira nada hasta que prende las luces. Y todos los focos están hacia este personaje, esta estatua. Nadie está mirando las luces, está mirando la estatua, la imagen de esa persona que la luz está iluminando en la noche. Y nosotros también somos luminares. ¿Qué estamos haciendo? Guiando a la gente para que en este mundo oscuro vean Cristo. ¿Y dónde verán Cristo? En nosotros. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos. Cristo anda en este mundo a través de nosotros. Y debemos de brillar nuestra luz para que la gente vea Cristo en nosotros. Muchos nunca leerán una Biblia, nunca la van a leer, pero leerán tu vida. Ojalá que lean el Evangelio, el amor de Cristo en tu vida. Que no vean a una persona siempre quejándose, murmurándose, chillando y chismeando, pero que vean una persona que es de veras cristocéntrica y sencilla en este mundo que no es sencillo. Es un mundo violento, es un mundo maligno, un mundo perverso, un mundo que odia a Dios, hermanos. Lo vemos entonces. Vemos aquí también, para resplandecer, ¿cómo puedo yo perseverar y ser un luminar o brillar mi luz? ¿Cómo? Pues Él nos dio las herramientas para poder resplandecer. Como un foco necesita primero que lo pone en su lugar y que prende la luz, que pasa electricidad, ya tiene luz. Dios también nos ha dado herramientas para brillar y resplandecer, hermanos. Versículo 16 ahí dice, asidos de la palabra de vida. Recuerdo cuando Cristo predicó, hablando de la elección y de los escogidos, en capítulo 6, dice 666, ¿verdad? Pero el capítulo 6, versículo 66 de Juan, y dice que los discípulos y muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y se echaron para atrás. Y de ahí después le dice a los 12, ¿y ustedes también me van a dejar? Y Pedro dice, ¿a dónde más iremos, Señor? Tú traes palabra de vida. Y cuando yo estoy aquí delante de ustedes, es lo que yo siempre tomo en cuenta. Estoy predicando palabra de vida. La palabra de Dios es palabra de vida. Entonces, Dios nos dio su palabra para guiarnos. Nos dio su palabra para alimentarnos, para fortalecernos. Como hemos visto, es la regla marcada que Dios ha dado a nosotros para ocuparnos de nuestra salvación. Tenemos la Biblia, ¿sabe? Pero tenemos más también. También lo dice en Salmo, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vemos también la oración, y toca eso en capítulo 4, versículos 6 y 7. Después que habló del problema con Evodia y Síntique, esos dos grupos de la iglesia, estaba para dividir la iglesia. Y él dice en versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pues dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ven ustedes la oración. Si yo quiero brillar en este mundo, yo quiero ser una luz, pues yo soy hijo de luz, dice la Biblia, para brillar nuestra luz y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pues yo tengo que llenarme de la palabra de vida. Tengo que orar, hablar con mi Dios. Primero que me hable el Señor y que yo hable con Él, que tengamos nosotros pláticas, diálogo. Y después el tercero que no nos gusta es el sufrimiento. Yo puedo buscar la palabra, orar y leer. Yo puedo orar, pero el sufrimiento yo no tengo voz ni voto. Pero el sufrimiento es lo que Dios usa para fortalecernos, para ayudarnos a brillar. Porque lo más oscuro que sea aún nuestras vidas, más brillamos. Si usted mira capítulo 1, hemos visto versículos 29 y 30. 1:29, porque a vosotros os es concedido, regalado, otorgado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que sufren por Él. Es un placer, si no es un placer, es un privilegio más bien. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? En primera de Pedro, miren lo que dice en capítulo 4, lo memoricé años para atrás ese versículo. Y dice, en capítulo 4, versículo 12,
Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora mire, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Y qué dijo Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe, ahí dice, produce paciencia. Entonces vemos que, hermanos, cuando tenemos la mente de Cristo, como dijo en 2:5, haya pues en vosotros este sentir, esa mente, esa mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros en vez de estar quejándonos cuando sufrimos, debemos de gozarnos, porque Dios está obrando en nuestras vidas y Él está siendo glorificado a través de todo eso. Entonces cuando oramos y leemos la palabra, tenemos diálogo con Dios, andamos llenos de su Espíritu y vienen las pruebas, nos gozamos. Por eso Él dijo también en 4:4 de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces vemos ahora versículos 17 y 18, regocijo en medio de la tribulación. Ahora, si tú no sufres, este mensaje no es para ti. Pero si tú sufres, sí es para ti. Y si tú no sufres, no sé, qué bueno, quisiera una vida como la tuya. Pero bueno, Pablo, hermanos, como hemos visto, no era el único que veía el sufrimiento como causa de sumo gozo. Ya hemos visto Santiago, hemos visto Pedro, pero también Jesús. Si usted recuerda lo que dice cuando estaba sufriendo, dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Eso está en Hebreos capítulo 11. Pero lo que quiero decir, hermanos, y eso es muy importante, Dios, mira 17 lo que dice, 2:17 para terminar este pasaje. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio. Cuando está en Números, pero no me acuerdo el capítulo ahorita, se me fue. Pero cuando se derramaba el vino sobre el sacrificio. No sangre, pero vino. Y él está diciendo, si yo soy derramado como libación, como el vino se derrama sobre el sacrificio. Está bien, si yo muero, si mi sangre sea derramada por ustedes, estoy bien. Él dice en versículo 17, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio, ahora mire, y servicio de vuestra fe. En otras palabras, si yo tengo que morir para que ustedes sean fortalecidos, yo me regocijo, yo me gozo. Pablo no era uno que podemos decir, que su vida valía tanto para él. Lo que valía más era el amor por su Señor y que los otros vinieran. Por eso dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y eso está en 2 Timoteo 2:10. Y vemos entonces, Pablo está dispuesto a morir. Entonces vemos aquí, y cuando estaba dispuesto a morir, pero mire lo que dice, versículo 17, me gozo y regocijo con todos vosotros. Yo tengo que morir, cuando llega el día que el que va a ejecutarme viene y me va a cortar la cabeza, yo me gozo que mi sangre sea derramada por ustedes. Y el versículo 18, y asimismo gozaos, dice, gózanse ustedes y regocijaos también vosotros conmigo. Dice, yo recuerdo hablando de los ejemplos. El primer ejemplo fue Cristo, el segundo ejemplo fue Pablo. Y Pablo dice, que yo sea un ejemplo para ustedes. Yo tengo que morir, yo me gozo y quiero que gozan conmigo y quiero que tengan esa misma actitud, gózanse ustedes también. Pero hoy en día no hacemos así, ¿verdad? Tratamos de evitar toda clase de sufrimiento, porque tenemos el coco lavado por muchos falsos predicadores que dicen que si tú amas a Cristo, todo te irá bien. No tiene que sufrir, va a tener salud, va a tener dinero, va a tener todo lo que tú quieres. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién sabe? Pero no está en la Biblia. Entonces vemos aquí que Dios, por eso, y él sigue adelante, dice, él habla más de eso, porque esas epístolas de gozo, él habla de mucho gozo. Y él sigue hablando de gozo. En el capítulo 4 él habla del gozo.
Y sigue hablando del gozo. Entonces, tenemos que regocijarnos en medio de nuestras pruebas, hermanos. Ahora, no quiere decir que no lloras, no que no vas a llorar, no tienes tristeza. Cristo también estaba triste hasta la muerte. Cristo también lloró. No es el punto. Tú puedes llorar y todavía tener gozo. Su gozo de estar en Cristo. La Biblia dice en Nehemías 8:10, cuando el pueblo estaba llorando por sus pecados, se sintieron tan mal. Dijeron, deja de llorar y gozaos, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Sabe? Por eso, cuando él dijo regocijaos en el Señor, siempre otra vez yo digo regocijaos. Poco después él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él gozaba en Cristo. Pero si tú eres un mundano en su manera de pensar, tú eres un hijo de Dios manchado, amando más el money, el dinero, o la conveniencia, o la familia, o que sea antes que Cristo, tú nunca vas a tener gozo durante las pruebas. Vas a ser una persona quejona, vas a ser uno que chilla, vas a ser uno que anda mirando a los demás y vas a levantar contienda porque tu gozo no está en Cristo. Está en la Biblia, hermano. Yo no estoy inventando estas cosas. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Primero, es necesario aprender a andar en nuestra propia fe y no en la fe de otros. Recuerda, hermanos, yo le puedo ayudar como pastor, un hermano, una hermana aquí te puede ayudar, pero llega al punto que tú tienes que andar por fe. Tu propia fe, no la fe de otros. Jóvenes, un día van a andar por la fe suya, no la fe de sus padres. Porque es bíblico, es bíblico. Y vemos, ¿saben? Es como el hombre dejará a su madre, a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Llega un punto que tenemos que también dejará a nuestro padre y madre en la fe y unirnos al Señor. Y es muy importante eso. Y debemos también ocuparnos de nuestra salvación y no desperdiciarla. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Esa parábola de los talentos tiene mucho que ver con eso, hermanos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Tú crees que además es una póliza de fuego para no quemar el infierno? Cristo te salvó porque te quiere usar. Y tú no entiendes que lo más que tú ocupas en tu salvación y Cristo es glorificado, tú no tienes idea de lo que te espera allá, tu gran galardón. Pero si eres egoísta, nada más vive por lo que ves, está ocupado. No, cuando estás muy ocupado, pero no estás ocupando en tu salvación, que es que Dios no es tu prioridad. Y debemos ocuparnos de nuestra salvación y no desperdiciarla. El tercer punto, estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro y perverso. Somos llamados a ser luz, hermano. Este mundo está perdido. Tú que no tienes a Cristo, tú dices, yo no tengo lo que está diciendo el pastor, yo estoy aburrido aquí. Ok, está bien. Prueba está que estás en oscuridad. Está en la oscuridad. Y hay mucha perversión, hermanos, en este mundo. Gente engañando a la gente, robando a la gente, asaltando a la gente, adulterio, fornicación. ¿Sabe cuánta gente están viviendo juntos? Y dices, mi esposa, ni están casados. Están viviendo unión libre, que es fornicación. Y dicen descaradamente, es mi esposo, es mi esposa. A veces ni saben porque están en tinieblas. No entienden. Y Dios dice claramente que va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Entonces es muy importante entender, pero estamos en un mundo oscuro y perverso. Así es. Es triste cuando también una mujer tiene una hija y está dispuesta a vivir con un hombre que es capaz de abusar a su hija y no le importa a su hija, nada más que tenga el hombre. Esa es perversión, hermanos. Pasa muchas veces aquí en Laredo. Nos consta, porque éramos, como dicen en inglés, foster parents. Hemos visto ese mugrero. Y entonces, es perversión. Los corazones se han enfriado, no hay mucho amor hoy en día. Vivimos en esta generación. Dios dice, a través de todo eso, quiero que ustedes brillen su luz. Y Dios nos dio las herramientas necesarias para seguir adelante. ¿Qué? La Biblia. Nos dio oración y nos dio sufrimiento. Míralo como una bendición tu sufrimiento cuando sufres para el Señor. Pedro habló de eso en capítulo 4. Tú eres bendecido cuando tú sufres. Es que la gloria de Cristo está reposando sobre ti. Sigue adelante, no te desanimes.
Y último, regocijar es, mira bien, un mandato bíblico, no una sugerencia. Si tú no estás gozando en el Señor, tú estás quebrantando un mandato bíblico. Muchos no pensamos así. Oh, es una palabra de ánimo. No, no es palabra de ánimo. Es un mandato bíblico. Toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para instruir en justicia. Es un mandato bíblico. Cuando tú andas con tu cara larga chupando limones todo el día, espiritual, y tú no quieres de veras seguir al Señor y todos te miran todo amargado, tú estás en pecado. Tú estás en pecado. Ninguna persona con esas caras largas y amargadas está gozando en el Señor, ¿verdad o no? Entonces, tomen en cuenta, no es una sugerencia, es un mandato bíblico. Y la Biblia es muy clara en todo eso, hermanos. Entonces, si Dios te ha tocado, voy a pedir quiero que se ponga de pie, voy a hacer una oración y después vamos a tener una invitación. Padre nuestro, gracias Señor por este día, gracias por ser tan bueno con nosotros y gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que seamos obedientes a ella, que no la leemos así a la ligera y además tomamos a la ligera, es tu palabra y nosotros rendiremos cuenta a ti, Señor, si hemos cumplido o no con ella. Llénanos de tu gozo, llénanos de amor por ti, Señor, y también darnos amor y paciencia con aquellos que viven en este mundo oscuro para que puedan recibir tu palabra también. Padre nuestro, si alguien aquí necesita orar, toque su corazón, Señor, que pase a orar y que arregla las cuentas contigo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.